Bueno, damos gracias a Dios. Ya Wilma nos explicó el tema de este año, el tema de este mes, ¿cierto? Y este año venimos hablando acerca de que necesitamos reflejar a Cristo en nuestro carácter y en nuestro servicio, pero para poder hacer eso, para poder entender lo que realmente significa reflejar a Cristo en nuestro carácter y a través de nuestro servicio, pues debemos entender en primer lugar que hemos sido salvos con un propósito, ¿cierto? Que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario no por una cuestión del azar, porque le dio un capricho y punto, sino porque detrás de eso había una razón de ser. Y por lo tanto entregó su vida, nos redimió y nos salvó porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. La semana entendimos, o la pastora Balú nos habló acerca de que fuimos escogidos con un propósito, que Dios tiene un llamado, un plan y un propósito único de parte de Dios que no se inventó el día antes de que usted naciera, ¿cierto? Como muchos de nosotros que tenemos que entregar un trabajo el día de mañana y en la noche anterior, a las 10 de la noche, 11 de la noche, nos acordamos y empezamos a hacer el escrito o el trabajo o la responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Eso no pasa acá, pasa en otros lugares, en otras iglesias o a otras personas, pero Dios no obra de esa manera, sino que con un plan de manera anticipada pensó en cada uno de nosotros. Y entonces, aparte de eso, hoy vamos a continuar en esa misma línea que hemos venido hablando para entender que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y ese es el tema o la temática que estaremos desarrollando el día de hoy. Soy sellado con el Espíritu Santo. Quiero que por favor me acompañen en su Biblia a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Muy bien, Efesios capítulo 1, usted lo puede revisar también ahí en su pantalla si de pronto no trajo su Biblia. Nos puede acompañar en la lectura. Efesios capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 14. Yo voy a leer a favor de todos ustedes y ustedes continúan ahí o me acompañan en la lectura. Dice el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Éfeso. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, ¿con cuánta? Con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Qué tuvimos? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, yo sé que el estilo literario de la Reina Valera es un poco antiguo y utiliza algunas palabras que de pronto no podamos entender así a primera vista, pero la idea es poder hoy desarrollar y poder entender lo que acabamos de leer, que ya el Baluz la semana pasada tocó una parte y hoy vamos a profundizar en la siguiente.
Pero para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, pues debemos entender a quién está dirigida la carta, ¿cierto? ¿Quién aquí cuando estaba enamorado, joven y bello escribió una carta? Por favor, levante su mano. Ay, no, ahora no, los cristianos no se enamoran. Los cristianos no escriben cartas. ¿No escribieron cartas? Yo sí. Escribí muy pocas, pero sí escribí. Uy, no, esa cara de santurrones que ponen. ¿No escribió carta, Julianson? Ah, bueno, muy bien. Nosotros escribimos cartas y esa carta estaba dirigida a alguien, ¿cierto? Un chico, una chica que le llamaba la atención, ¿sí? O cuando escribimos una carta para quejarnos en la EPS, o cuando escribimos, ¿no se han quejado alguna vez? ¿O le ha ido espectacular con su EPS, su servicio de salud? No han tenido ninguna queja, ningún reclamo. Bueno, nosotros en algún momento necesitaríamos escribir la carta y la carta tiene un destinatario. Y depende de la persona a la cual yo me voy a dirigir, es el estilo de la carta y el contenido de la carta, ¿cierto? Entonces usted no se va a poner romántico con la EPS o con la electrificadora si lo están tumbando. No tendría sentido. Ahora, si usted le va a escribir a su novia, a su novio, pues usted sí se pone un poquitico más romántico, más amable, más gentil, con palabras más dulces, más suaves, más amorosas. Y también dependiendo del nivel intelectual de la persona a la cual usted se dirige, pues usted también escribe, si puede escribir más formal o más informal, ¿cierto? Se le sale el santanderiano ahí escribiendo, dependiendo de la persona a la cual usted se dirige. Bueno, la ciudad de Éfeso, ¿sí? Es lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. ¿Han ido a Turquía? ¿No? Bueno, en la vuelta al mundo en 80 veces de pronto pudieron ver algunos apartes de Turquía, o bueno, se puede buscar ahí en los sueños, sí, claro, podemos ir a Turquía, pero Turquía es lo que se conoce como Éfeso, o Éfeso se conoce como lo que es Turquía hoy en día, y es una ciudad muy, pero muy importante en Asia Menor, porque pues tenía un puerto marítimo en esa época muy importante, así que era una ciudad bastante comercial, como lo que conocemos hoy, no sé, en Barranquilla o en Buenaventura, donde hay puertos importantes y se mueve mucho el comercio, la gente. Pero aparte de ser una ciudad muy comercial, era una ciudad con mucha idolatría, porque en Éfeso se encontraba el templo de la diosa Artemisa o Diana, como la conocían los griegos, y por lo tanto era no solamente una ciudad con mucha idolatría, sino que por ende acompañado pues, de toda una industria de manufactura de ídolos. Entonces el comercio era por la fabricación de ídolos, por la pesca y todo lo que ellos entraba y salía por el puerto marítimo. Entonces era una ciudad grande, una ciudad importante en cuanto a la economía, al comercio, y una ciudad con mucha idolatría, porque de hecho ese templo es considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces era un templo supremamente mega majestuoso. Entonces ese era el tipo o el estilo de vida de las personas que estaban allí. Ahora, teniendo eso claro, habían colonias judías o judíos en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, o sea, eran extranjeros. Y en ese momento el Imperio Romano era quien gobernaba todo ese territorio. Entonces, por ende, los que hacían parte del Imperio Romano o todas esas ciudades que involucraban el Imperio Romano, pues se vivía mucho el clasismo, cosa que no vivimos hoy acá entre nosotros, ¿cierto? Pero en esa época, ¿sí? Ser ciudadano romano pues te daba un estatus. No ser ciudadano romano pues lo hacía a usted de menor estatus. Y aparte de eso, si usted no era ciudadano romano, sino era tenía otra ciudadanía, y aparte de ser gentil, y usted se hacía cristiano, entonces aparte de ser rechazado por los romanos y por el mismo pueblo, pues era rechazado por los judíos. Recuerden que los judíos, después de que vino Jesús, murió y resucitó, muchos judíos no creyeron en Jesús como el Mesías. Y ellos seguían entonces practicando todo lo que explica o enseña la Torá y esperaban el Mesías, porque para ellos Jesús no era el Mesías. Entonces todo aquel, tanto judío como no judío, que creía en Jesús como el Mesías, pues recibía persecución o era rechazado por aquellos judíos religiosos, ¿cierto?, que guardaban la sana doctrina. Entonces, con ese contexto un poco complejo para los cristianos en Éfeso, esa iglesia en Éfeso, ¿cierto?, por todo ese tipo de cosas que ya he venido hablando, es que Pablo escribe
esta carta. Y es por esa razón que él comienza la carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestes. Y comienza a hablar de las bendiciones y de las cosas que hemos recibido en Dios, porque muy seguramente los cristianos en Éfeso vivían mucha persecución, vivían siendo rechazados. Entonces, de alguna manera, su esperanza todo el tiempo era atacada. Entonces comienza dando esperanza. Y yo no sé cuántas personas de las que están aquí se encuentran como un ciudadano en Éfeso, cristiano, que está siendo rechazado, que está recibiendo persecución, que siente que su esperanza, empezamos un nuevo año y pensamos que por cambiar de año las cosas iban a cambiar y seguimos siendo los mismos. Y seguimos teniendo los mismos problemas y seguimos teniendo las mismas peleas en la casa. No sé cuántos se sienten hoy así, pero esta palabra es para usted en esta mañana. Entendiendo que hemos sido escogidos con un propósito, pero también entendiendo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser sellado con el Espíritu Santo? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria? Te preguntaré, ¿eso qué tiene que ver con los recibos que tengo pendiente en la casa por pagar y el arriendo que tengo pendiente también y los compromisos económicos y las peleas en mi casa? ¿Eso qué tiene que ver que yo sea sellado con el Espíritu Santo? Bueno, hay muchas implicaciones, hay muchas cosas que afectan en nuestra vida el entender que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y normalmente cuando hablamos del Espíritu Santo o se nos habla del Espíritu Santo, de una vez pensamos en experiencias sobrenaturales y cosas que sí realmente el Espíritu Santo hace, pero no es lo único. No solamente es una manifestación, el Espíritu Santo es una persona con la cual Dios quiere que nosotros nos relacionemos. Es nuestro consolador, como dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya entonces les voy a enviar el consolador. Y entonces de pronto esa palabra o la traducción de esa palabra no es muy clara para nosotros, porque al decir que tal persona es el consolador, pensamos que solamente va a estar a nuestro lado cuando estemos llorando y cuando estemos mal, porque Él nos va a consolar. Pero la palabra griega utilizada para consolador ahí en el caso del Espíritu Santo en realidad se traduce mejor como un tutor. Como por ejemplo cuando, digamos, una familia muy adinerada, se mueren los padres o las cabezas de familia y solo quedan los hijos pequeños. ¿A quién les pertenece toda la fortuna y toda la riqueza? A los niños pequeños. ¿Ellos están en plenitud de ejercer y de tomar toda esa riqueza y utilizarla? Aún no. Entonces le colocan un tutor encargado para enseñarlos, disciplinarlos, explicarles, y a medida que van creciendo ellos poco a poco puedan irse haciendo cargo de lo que les corresponde. En ese sentido es la palabra consolador, es un tutor que Dios nos ha dejado, porque como hijos de Dios tenemos una herencia y vamos a hablar de eso, pero muchos de nosotros aún no estamos capacitados para disfrutar o no sabemos cómo utilizar esa herencia, y por eso el Espíritu Santo está para guiarnos, para enseñarnos, para entrenarnos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no se preocupen de lo que ustedes tengan que hablar, porque cuando ustedes estén parados ahí, el Espíritu Santo les va a colocar las palabras que deben decir, les va a enseñar o les va a explicar lo que deben decir, porque para eso está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy quiero hablar de tres cosas o las implicaciones que tienen que ver con ser sellado con el Espíritu Santo. Y la primera de ellas es para hacer lo que Cristo hace. Si usted está tomando nota, soy sellado con el Espíritu Santo para hacer lo que Cristo hace. ¿Para qué somos sellados con el Espíritu Santo? Para hacer lo que Cristo hace. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? Sí, es fácil leerlo, decirlo. Vamos a leer ahí el versículo 11, por favor. Efesios 1:11. Estamos ahí en el capítulo 1. Esta es la continuación. Efesios 1:11 dice la palabra de Dios: en Él asimismo tuvimos herencia. En Cristo está hablando, en Él se está refiriendo a Cristo. En Cristo tuvimos herencia. ¿A cuántos les gusta la herencia? Que le dejen herencia. Hermana Claudia. Amén. Tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito. Pregunto, y sobre todo para los que vinieron la semana pasada, ¿para qué fuimos predestinados?
para la eternidad, para ser hijos de Dios. Busque ahí en su Biblia, ahí dice en los versículos anteriores, para alabanza de la gloria de Dios, sí, correcto. Específicamente miramos el versículo 4. Devolvámonos ahora al versículo 4 de Efesios capítulo 1. Dice, según nos escogió en Él, está hablando Dios, que Dios nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que todo existiese, Él nos escogió en Él. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ay, y ya ahí entramos en problemas. A ver, levante la mano, ¿quién es santo aquí? A ver, levanten la mano los que están seguros que son santos aquí. ¿Quién da más? Ya veo algunas manos levantadas. Téngala ahí, téngala ahí. Bueno, y entonces entramos en, ya la pueden bajar. Los que levantaron la mano están en lo correcto. El problema es que nosotros hemos malinterpretado lo que significa la palabra santo. Porque cuando hablamos de santidad, entonces ya hablamos de alguien que no se equivoca y que es perfecto. Pero ese no es el significado de la palabra santo, ¿sí? La palabra santo, refiriéndose a algo, por ejemplo, esto es santo. ¿Por qué razón? Porque le pertenece a una sola persona, en este caso, pues la Iglesia Cristiana Cuadrangular Vida Abundante. Y aparte de que le pertenece a una sola persona, se utiliza para una sola cosa. ¿Para qué se utiliza? Para recoger las ofrendas y los diezmos. Aquí no servimos tintos ni repartimos empanadas. Se utiliza para una sola cosa. El dueño es uno solo y tiene una sola función. En el momento en que se adueñe otra persona de esto y lo utilice para otra función, esto dejó de ser santo. Y ahora es profano o se profanó. Porque se le está dando un uso para el cual no fue diseñado. Otro ejemplo, su cepillo de dientes es santo. ¿Quién más usa su cepillo de dientes? Nadie, solo usted. ¿Y para qué lo usa? Pues para lavarse los dientes. El día que usted agarre su cepillo de dientes porque llegó de la casa, que pisó algo afuera allá en la calle y llegó y agarró su cepillo de dientes para limpiar la suela del zapato porque se le ensució el zapato. Pregunto, ¿usted vuelve a cepillarse los dientes con ese cepillo? No, dejó de ser santo, se profanó ese cepillo, entonces compramos otro. Eso tiene que ver con la santidad. Entonces, pregunto, ¿usted tiene un dueño o tiene muchos dueños? Tiene uno solo. ¿Quién? Dios. Y Dios lo creó usted con un propósito específico, para que hiciese una cosa aquí en la tierra. Así que en ese orden de ideas usted es santo, que tiene un dueño y ese dueño lo hizo para una sola cosa en específico. Así que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Me perdonan los de digital por moverme tanto, pero perdí la idea ahora. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Para hacer lo que Cristo hace. Pero para poder hacer lo que Cristo hace necesitamos ser santos y sin mancha. Y entonces la santidad tiene que ver con que fuimos escogidos para una misión y para una función en específico. Ahora, yo sé que cuando hablamos de esto, ya el tema se puso aburrido. Hay que ser santos. Y entonces cuando hablamos de la santidad pensamos en lo que no debemos hacer y hablamos de una santidad de omisión, o sea, nos enfocamos en lo que no puedo hacer. No puedo fumar, no puedo tomar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y entonces pensamos que Dios diseñó una vida desde antes de la fundación del mundo para darnos una vida aburrida. Pensamos en que Dios quiere que seamos santos para fregarnos la vida, como a veces los papás vienen y nos dan la canta. ¡Y papá sí cansa! ¿No tuvieron una mamá cantaletosa?
Los que la tengan aquí no digan nada. O si la cantaletosa usted, hágasela así la loca que no están hablando con usted o con él. Pero a veces pensamos que Dios es así, que nos pide que seamos santos, porque es que como que Dios se siente mal cuando disfrutamos la vida. Y no se trata de eso. Dios no nos dio la vida para que tuviésemos una vida aburrida, ni tampoco para que fuésemos o estuviéramos buscando la perfección día tras día en ese sentido de no equivocarnos. Dios no espera ni quiere que seamos santos, sino nos dio esa cualidad de ser santos y sin mancha, para que ese estilo de vida se convirtiese en una carga para cada uno de nosotros, sino todo lo contrario. Dios a usted y a mí nos dio la cualidad de ser santos y sin mancha, para que realmente pudiéramos cumplir con nuestro propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida del ser humano? Usted lo puede ver en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice la Biblia que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de... ¿Fuimos hechos a imagen y semejanza de quién? De Dios. Y dice la Biblia, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre, y comienza a nombrar la lista de las cosas que Dios había creado para que el hombre entonces tuviera dominio y administración y gobierno sobre todo eso. Así que el ser humano en general, ese es el propósito general, fue diseñado para gobernar, para señorear todo lo que Dios había creado. Él hizo todo, no existía nada, y Él hizo todo y cogió todas las cosas que existían y las reunió y las puso bajo la autoridad ¿de quién? De Adán y Eva, del ser humano, y le dijo, señoreen, administren sabiamente. Ahora sabemos que Adán y Eva se equivocaron y tergiversaron un poco el propósito de Dios. Pero esto que estoy diciendo lo confirma también este capítulo que acabamos de leer, Efesios capítulo 1, mire el versículo 10. De hecho, miremos desde el versículo 9. Porque esto confirma lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, Dios dio a conocer su propósito según su beneplácito o según su bondad. El cual, ¿cuál es el propósito? El cual se había propuesto en sí mismo de reunir ¿qué? Todas las cosas ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. O sea, el propósito de Dios ahora es reunir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, y ponerlos bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. ¿Eso qué tiene que ver con Adán y Eva en Génesis capítulo 1? Pues tiene que ver mucho, porque dice la Biblia que Cristo es el segundo Adán. Y así como Dios reunió todas las cosas y las puso bajo la autoridad de Adán en esa época, ahora reunió todas las cosas y las puso bajo la autoridad de Cristo. Y aparte de que Cristo es el segundo Adán, la iglesia, dice la palabra de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todo lo que está bajo la autoridad en Cristo también está bajo la autoridad de ¿quién? Se supone. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Dios quiere que seamos santos y sin mancha, o nos dio esas cualidades de vida para que pudiésemos cumplir con nuestro propósito de gobernar juntamente con Cristo. Dios nos dio sus cualidades para que podamos hacer lo que Él hace. Escúcheme una cosa, no sería lógico que esperemos resultados excelentes y extraordinarios de algo que tiene cualidades deplorables, precarias, insuficientes. ¿Cierto que no sería lógico? ¿O sí sería lógico? Por ejemplo, si este micrófono a mí me hubiese salido en una bolsa de Cheetos que compré, que me costó 1,000 pesos, ay, me salió el micrófono de premio. Pudiese esperar que ese micrófono que salió en esa bolsa de Cheetos dé un buen sonido, un excelente sonido. Lo raro sería es que sonara bien.
porque pues valió 1,000 pesos y venía en una bolsa de Cheetos. Ahora, ¿sería o no sería extraordinario que algo con cualidades excelentes, adecuadas, dé resultados excelentes y adecuados? Eso tampoco sería extraordinario. Como por ejemplo este micrófono, que fue diseñado por una empresa calificada que se dedica a manufacturar este tipo de elementos y que costó una buena cantidad de dinero. No sería raro que este micrófono diera un buen sonido. ¿Por qué? Pues tiene las cualidades para hacerlo. Es por eso que Jesús nunca llamó a lo que hacía milagros. Es por eso que Jesús nunca usted lo escuchó orando diciendo: y ahora en el poder sobrenatural de Dios te ordeno que sanes. De hecho, la palabra sobrenatural no existe en la Biblia o no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque para Dios o para Jesús, en este caso con las cualidades que él tenía, era algo normal y natural hacer milagros. ¿Por qué? Por las cualidades inherentes de Jesús como hijo de Dios. Por eso a él lo llamó obras, y de hecho le dijo a los discípulos y a nosotros: y ustedes harán obras aún mucho. No dijo milagros ni actos sobrenaturales, dijo obras. Porque tiene que ver con las cualidades inherentes que ya tenemos como hijos de Dios. Entonces, si tenemos buenas cualidades, se supone entonces que debemos hacer buenas cosas. Si usted está convencido que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, le pregunto entonces: ¿de qué cosas usted sería capaz? ¿Qué cosas usted podría lograr de acuerdo a las cualidades que ha heredado de parte de Dios? Piensa un momentico. Si nosotros tenemos las cualidades de Dios, ¿qué tipo de cosas crees que podrías hacer? Mucho silencio. Mire, quiero que aprendamos algo hoy, o que le quede claro algo hoy. Es que las cualidades y las características de algo determinan aquello para lo cual fue hecho. Lo repito, las cualidades y características de algo determinan aquello para lo cual fue hecho. En otras palabras, lo que determina lo que podemos hacer o no, no es el dinero, no son los recursos, no es cómo me siento, no es lo que yo pienso. Lo que en realidad determina lo que yo puedo hacer son las cualidades y características que tengo. Pero espero estar haciéndome entender. Pero lo que determina lo que usted puede o no puede hacer no es su entorno, no es la familia en la cual creció, no es la cantidad de dinero que usted tenga, no son los ahorros, no son las oportunidades que el gobierno le pueda dar. Lo que determina lo que usted sí puede hacer o no puede hacer son las cualidades y características de quién es usted y de lo que usted ha recibido de parte de Dios. Es nuestro origen, nuestra esencia lo que determina lo que sí podemos hacer. Y si tenemos las cualidades y características de Dios, entonces, ¿qué podemos hacer, iglesia? Le pongo otro ejemplo. Un árbol de cedro. El cedro es una de las maderas más fuertes y más resistentes y de alta calidad. Y de un árbol de cedro se pueden fabricar pues muchas cosas, entre esas camas, escritorios, cualquier elemento de madera. Entonces, cogemos el árbol de cedro y se corta y se arregla, o los carpinteros, los expertos en el tema, hacen lo que tienen que hacer y convierten ese árbol en un elemento. Y ese elemento, por ende, sabemos que será de alta calidad, de alta durabilidad, de una garantía casi de por vida. ¿Por qué pensamos eso? Por las características de donde proviene, por las características del árbol. Ahora, quiero aclarar algo.
En un lado o por un lado tenemos el árbol, por otro lado tenemos la cama hecha de ese árbol. El árbol no es una cama, pero la cama tampoco es el árbol, es un árbol, es una cama. El árbol es un árbol y la cama es una cama. A ver, del mismo modo, en sentido contrario. El árbol no es una cama, ni la cama es el árbol. Vea para dónde voy. Usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios se hizo hombre y entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos y redimirnos a nosotros. Pero por el hecho de que Dios se haya hecho hombre, Dios no es hombre. Dios es. Y aunque usted y yo tengamos las cualidades de Dios, no somos Dios. ¿Tengo las cualidades de Dios como aquella cama que tiene las cualidades del árbol de cedro? ¿Sí o no? Pero no soy el árbol, o sea, no soy Dios. Y Dios, por haberse hecho hombre, pues no es un ser humano, sigue siendo Dios. Pero habiendo hecho esa claridad de que no somos dioses, porque algunos pueden malinterpretar lo que puedo estar diciendo, de que tenemos las cualidades de Dios, entonces somos Dios, y no es así. Pero sí tenemos las cualidades de Dios en nuestro ADN. Así que, iglesia, le pregunto, ¿qué lo está llamando Dios a hacer en este 2025? ¿Qué cosas Dios lo está inquietando a hacer? De hecho, si usted ha entendido que tiene las cualidades de Dios y que las cualidades que usted tiene determinan lo que usted puede hacer, ¿qué cosas debería estar haciendo? Yo en esa mañana he venido en realidad a incomodarlos un poco. Porque no podemos caminar este 2025 como el 2024. No sé qué cosas tenga usted que empezar a cambiar para que este año sea diferente. Pero con el entendimiento de que usted es un hijo de Dios y tiene las cualidades de Dios y que Dios lo hizo santo y sin mancha para que usted fuese una persona que diera gloria y honra y alabanza a Dios y para que lo que usted hiciera nada ni nadie le pudiera detener porque Dios va delante de usted abriendo camino. Entonces es hora que se incomode, que se levante, que se despierte y deje de hacer lo que está haciendo y empecemos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque esto no se trata ni de usted ni de mí. Se trata de que Dios desde antes de la fundación del mundo tiene un plan o escribió un plan y un propósito para nosotros, que es mucho mayor que los planes que yo pueda tener. Recuerdo la historia de una canción muy antigua escrita en inglés, no sé si se habrá traducido al español, pero esa canción narraba la historia de un árbol que siempre soñó ser convertido en algo importante. Ese árbol quería ser algo importante en la vida. Y entonces, mientras era un árbol, soñaba tal vez con ser la mesa o el escritorio de un gobernador importante en el imperio. Otras veces soñaba con ser convertido en un gran barco conquistador. Y soñaba con ser algo grande. Ese árbol tenía grandes sueños y propósitos. Pero resulta que cuando llegó el momento en que lo fueron a cortar, se empezó a dar cuenta que no lo estaban convirtiendo en una mesa para alguien importante. Se dio cuenta que no lo estaban convirtiendo en un barco conquistador de una flota conquistadora. ¿No? Se terminó dando cuenta que lo estaban convirtiendo en una despreciable cruz. Eso narra la canción. Y este árbol sabía muy bien a quiénes ponían en la cruz, a las personas más despreciables de la sociedad en el momento. Y entonces ese árbol no terminó siendo ni un escritorio, ni un barco, sino una cruz puesta en el monte Calvario. Colgaron allí a la persona y se empezó a dar cuenta que esa persona era distinta a los que habían a su alrededor. Se empezó a dar cuenta que aquello de lo que lo acusaban no era tan cierto por su conducta y por su comportamiento.
Se dio cuenta que aquel que estaba cargando era el Salvador del mundo. Y entonces, aunque no fue una mesa, ni un escritorio, ni un barco, como él quiso ser, terminó cargando al Salvador del mundo y ayudándolo en su misión de transformar el destino de toda la humanidad. Yo no sé qué planes tenga usted con su vida, no sé qué sueñe ser, y no está mal tener buenas aspiraciones, pero la pregunta es, ¿esas aspiraciones y sueños realmente estarán conectados con lo que Dios lo llamó a hacer? ¿Esos sueños y esas aspiraciones ayudan a alguien más? ¿Bendicen a alguien más? ¿Cambian el destino de muerte a un destino de vida? Porque Dios a usted ni a mí me hizo santo y sin mancha para que viviésemos para nosotros mismos, para nuestros placeres, para nuestros deleites, para ahorrar y comprar una casa y ser feliz mi familia y yo solamente. Dios tiene un plan mucho mayor con cada uno de nosotros y por lo tanto nos selló con su espíritu para que pudiésemos hacer lo que Él hace, no para usar el poder de Dios para nuestro beneficio, sino para usar el poder de Dios como Él lo hizo, para humillarse y para servir a todas las personas que están a su alrededor. Número 2, soy sellado con el Espíritu Santo para nunca olvidar a quién pertenezco. Se fue sellado con el Espíritu Santo de Dios para que nunca olvide a quién le pertenece. Ahorita les hice la pregunta de ¿qué pudiéramos hacer si estamos seguros de que tenemos la imagen y la semejanza de Dios? Teniendo esas cualidades de Dios, ¿qué pudiéramos hacer? Pero ahora les pregunto, ¿qué pudiésemos hacer si ignoramos esas cualidades de Dios y comenzamos a vivir como nosotros queremos? ¿Qué cosas pudiéramos hacer? En muchas oportunidades de mi vida he podido hacer cosas que nunca creí que podía hacer y ayudar a otros y bendecir a otros, haciendo uso de las cualidades y las herramientas que Dios me dio. Pero también sé ahora qué soy capaz de hacer y el daño que puedo lograr hacer separado de Dios, separado de las cualidades con las cuales Dios me marcó. Si usted no tuviera a Cristo en su corazón, ¿qué cosas haría? Si nosotros no tuviésemos el temor de Dios, ¿qué haríamos? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? Les aseguro que todos aquí nos avergonzaríamos de lo que haríamos lejos de Dios. Y yo estoy avergonzado de lo que he hecho lejos de Dios y sé de qué estoy capaz de hacer ahora lejos de Dios. Y no es nada bueno. Así que Dios nos sella con su espíritu para nunca olvidar a quién le pertenecemos, para nunca olvidar las cualidades con las cuales Él nos marcó, Él nos entregó, para nunca olvidar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por ejemplo, si Dios me diseñó a mí para ser el mejor futbolista del mundo, entonces antes de crearme, Él tuvo que darme cualidades que me ayuden a sacar ese propósito adelante. Y entonces me crea como ustedes me ven que yo no tengo pinta de futbolista, pero soy calidoso. No, mentira, no, la verdad no juego tan bien. Pero si Dios me diera ese propósito, es porque en primer lugar ya me dio las cualidades para lograrlo. En otras palabras, no hay oportunidad mínima de fracaso, sabiendo que Dios ya me dotó de todo lo que necesito para hacer lo que Él me mandó a hacer. Y a veces comenzamos a olvidar esas cosas. Si las sabíamos, las comenzamos a olvidar por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, y comenzamos a olvidar a quién le pertenezco y lo que Él a mí me ha dado para realizar la misión.
Es por eso que necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo para no olvidar eso. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el apóstol Pablo utiliza muy bien este lenguaje, porque como les comenté al principio, en la ciudad de Éfeso era una ciudad muy comercial y se utilizaba mucho el sello o los sellos para diferentes cosas, eran muy importantes. En la parte comercial era muy importante para marcar la mercancía que se transportaba de un lugar a otro y que llegara a las manos correctas y que el dueño no perdiera esa mercancía durante el viaje. Entonces sellaban con un sello la mercancía. Y entonces eso daba la garantía de que, esta mercancía le pertenece a Carol Waldrón. Ella es la dueña de todo ese ganado que va ahí. Porque sellaban la mercancía. El sello también, en esa época, para términos legales, todo documento que estuviese sellado por el Imperio Romano, pues era un documento legal y lo que decía ahí era real, era cierto y había que sujetarse a lo que ahí decía, porque tenía un sello. Es como si se parara a Jorgito Carrillo aquí abajo a sacar un comparendo así como está vestido. ¿Lo pudiese hacer? No, no tiene el sello que lo avala para eso. Entonces los cristianos en Éfeso entendían muy bien cuando el apóstol Pablo dijo que habían sido sellados. Y el sello en este caso lo que implica es que eso o lo que se sella tiene un dueño, le pertenece a alguien. Y como le pertenece a alguien, está bajo la autoridad y el dominio de ese alguien o de ese dueño. Y entonces, en esa época, para los cristianos en Éfeso, que tenían condiciones de vida no tan buenas, que eran rechazados, saber que habían sido sellados por Dios y que ahora tenían un dueño, a pesar de que tal vez en la sociedad había mucho clasismo y todo ese tema, les daba esperanza. Ahora, yo no sé qué circunstancias, qué personas, qué hábitos se han querido adueñar de usted. Y usted ha tomado eso como un sello. Es que yo soy así, ya difícil cambiar. Tengo ese sello de mal genio. Tengo ese sello de mal hablado. Tengo ese sello de negatividad. Tengo ese sello de incredulidad. Tal vez algunos aquí se sienten sellados con el temor y el miedo. Y entonces no emprenden cosas porque, es que yo soy miedoso. Y lucho con el miedo, con el temor. Tal vez algunos aquí se sienten sellados por personas a las cuales se sienten atadas a esas personas. Y han pasado los años y usted todavía piensa en eso o en ella o en él y se siente atado a esa persona. Déjeme decirle que usted no fue sellado ni por una persona terrenal, ni por una circunstancia, ni por un sentimiento o emoción. Usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo y esta mañana he venido a recordarle que se tiene que sacudir de esa situación porque usted no le pertenece al miedo, no le pertenece a la angustia, no le pertenece a la enfermedad, no le pertenece al temor, no le pertenece a la escasez, no le pertenece a la amargura, no le pertenece a la división. Usted y yo le pertenecemos a Dios porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él es nuestro dueño y estamos bajo su autoridad. Y aparte de tener un dueño, o de tener el dueño, lo que implica es que ese dueño cuida de eso que tiene el sello. Ninguna otra persona podía agarrar la mercancía de otro, porque tiene un sello. Y Satanás ha querido adueñarse de cosas que no le pertenecen en su vida. Ahora, ¿por qué él las tiene? Porque usted se las entregó. Porque desconociendo esta verdad o este principio, usted le ha entregado cosas a él, o ha dejado que él coja cosas pensando que eso es de él. Él vino y destruyó su familia y usted no hizo nada porque
Vino y se metió con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus finanzas, con su cuerpo. Desconociendo que eso no le pertenece a él. Y él se aprovecha, por eso el pueblo de Dios pereció, porque le faltó conocimiento. Pero usted, su familia y su generación ha sido sellada con el Espíritu Santo. Y no le pertenecemos al pecado, no le pertenecemos a la maldad, no le pertenecemos a esas cosas malas. Le pertenecemos a Dios para poder cumplir con su propósito. Nunca olvides quién eres en Dios. Nunca olvides, por más de que te hayas apartado y te hayas alejado, a quién le perteneces y lo que Él te ha llamado a hacer. Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, que viene a recordarte que le perteneces a Dios, le pertenecemos a Él, y no hay nada ni nadie que nos pueda separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo que haya por venir, ni lo presente, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque fuimos adquiridos por Él, fuimos sellados por Él y en Él tenemos esa seguridad. Número 3, hemos sido sellados por el Espíritu Santo para vivir el cielo aquí en la tierra. Número 3, hemos sido sellados por el Espíritu Santo para vivir el cielo aquí en la tierra. Porque en este pasaje de Efesios que estamos leyendo utilizan dos calificativos para hablar del Espíritu Santo. Uno como un sello, fuisteis sellados. Dice ahí al final del versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice el versículo 14, que ese sello, que es el Espíritu Santo, son las arras. Verso 14, son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu Santo en este pasaje es un sello, pero también son las arras. ¿Saben qué son las arras? Bueno, en términos comerciales en Éfeso también se utilizaba mucho las arras para términos comerciales, porque era un pago inicial que cerraba el negocio y garantizaba el cumplimiento en el tiempo de lo comprometido o de lo que nos habíamos prometido. Dábamos un adelanto, se da un adelanto, que es un pago, una garantía, ¿cierto? Y entonces compromete a la persona para cumplir con lo que se ha pactado, tanto para un matrimonio como para la compra de un terreno, para la compra de algún bien. Se utilizaban las arras y hasta hoy en día pues se sigue haciendo, se da un adelanto para que ya el negocio lo hicimos usted y yo, ya no va a vender ese carro a otra persona o ese apartamento a otra persona. Pero en este caso el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Ahora imagínense eso, el Espíritu Santo es Dios. Pero dice que el Espíritu Santo es solamente lo inicial o el pago inicial de lo que en realidad vamos a recibir. ¿Se imagina eso? El Espíritu Santo es el anticipo de la salvación plena y la herencia celestial que los creyentes o nosotros recibiremos en el futuro. Que el Espíritu Santo sea las arras nos da a nosotros la seguridad de que Dios está comprometido con sus planes y que eso que Él dijo lo va a cumplir. Ahora, no por nosotros, no porque hayamos tenido los méritos suficientes para que Dios hiciera eso, sino solamente por su gracia y su amor, porque Él así lo quiso hacer. También las arras, o que el Espíritu Santo sea las arras, representa que el Espíritu permite vivir a nosotros los creyentes un adelanto de lo que será la eternidad con nuestro Señor. Hoy podemos disfrutar aquí en la tierra lo que se vive en el cielo por causa de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dijo Jesús en Juan 17:3, la vida eterna es que conozcan a Dios y que conozcan a Jesús, ¿cierto? A quien has enviado. Aquí comienza la vida eterna y se hace realidad por medio del Espíritu Santo de Dios.
Sé que hay personas aquí que últimamente han vivido tal vez infiernos, situaciones duras, terribles, que los ha llevado a pensar o a querer: Señor, ven ya, te estás demorando, ven ya por tu iglesia, llévanos y sácanos de esta situación. Por causa de la situación difícil que están viviendo o atravesando. Pero hoy le vengo a dar esperanza, porque no importa el infierno que usted pueda estar viviendo, por medio del Espíritu Santo se puede transformar ese infierno en el cielo. Así que no es necesario decirle a Dios que venga ya, sino de hecho nos podemos unir a la oración de Jesús en el Padre Nuestro y decir: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es. En vez de estar diciendo: Señor, llévanos allá pronto. Y que más bien podamos traer el cielo a la casa, a la familia. Que en vez de tanta gritería y tanta pelea haya más amor, paciencia, bondad, benignidad. No me hagan esa cara. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero el Espíritu Santo nos selló para que desde ahora podamos vivir el cielo aquí en la tierra. Así que nos estamos perdiendo de mucho. Es como cuando a mi hijo o a mis hijos, los papás aquí que tienen hijos y todo el tema, tenemos un día de salida y un día de fiesta. Tal vez vamos a ir a piscina, vamos a ir a algún parque a celebrar. Pero resulta que en el desayuno se les sirvió algo que no les gusta. Y entonces, aunque ese día fue planeado para pasarlo súper bien y súper chévere, y más adelante la vamos a pasar bien, en el momento están amargados. Y el día que fue diseñado para celebrar y disfrutar, ese día están llorando, amargados, y hasta si siguen así, toca llegar al punto de darles correa, calentarle la nalguita. Y algo que debía ser una fiesta y una alegría, entonces termina siendo un problema. Y tal vez así vivimos muchos. Porque ahora podemos vivir el cielo, disfrutar del cielo aquí. Pero muchos viven preocupados, angustiados, afanados. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahora, ese versículo lo hemos interpretado en que mientras estemos aquí en la tierra, pues hermano, vamos a tener aflicción. Y sí, pero no es tan cierta esa interpretación. La palabra mundo en el griego es la palabra cosmos, que significa sistemas de control o sistemas de gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras estemos en el mundo o mientras nosotros nos dejemos gobernar por los sistemas de control que hay en el mundo, tendremos aflicción. Si usted confía en la EPS para su salud, usted va a estar afligido o no. Si usted pone la confianza de su salud en la EPS, usted va a estar afligido. En el mundo tendrás aflicción, porque si usted se deja gobernar por los sistemas que hay en el mundo, eso le va a causar aflicción. Pero Jesús dice: pero confíen, tranquilos, que yo he vencido esos sistemas. Así que no confíen en los sistemas, confíen en mí. Y si confían en mí, aunque estén en el mundo, no tendrán aflicción. Yo no sé qué documentos, qué papeleos se tenga por allá en el gobierno, en el juzgado, no sé qué situaciones esté pasando. Pero no confíe en eso. Haga lo que tenga que hacer, sí, sea diligente, haga lo que le corresponde, pero confíe en el Señor, porque mientras confíe en eso, usted estará afligido. Usted confía en el amor que le dan los demás, usted mira al afligido. Confía en el amor de Dios. Usted confía en el dinero que le da su trabajo, el día que se quede sin trabajo, pues se aflige o nos afligimos. Así que el Espíritu Santo nos recuerda hoy que no es necesario que pasemos por eso, sino que debemos confiar en Él, porque Él ya venció todas esas cosas y podemos disfrutar hoy el cielo en la tierra.
Ahora, no estoy diciendo o no estoy queriendo decir que la vida cristiana no es de sufrimiento, porque todo lo contrario, hay que sufrir, sí. Pero el sufrimiento del mundo es diferente al sufrimiento que tenemos en Cristo. Porque el sufrimiento que tenemos en Cristo nos ayuda a nuestro bien, a nuestra madurez, a nuestro crecimiento. Y no es un sufrimiento que trae depresión, sino un sufrimiento que trae alegría. Si uno piensa en los apóstoles que fueron asesinados de manera violenta, brutal. ¿Y qué estaban haciendo ellos? No, vieron el cielo abierto antes de morir. Pero a pesar de que estemos en el mundo, entonces sí podemos tener paz en el corazón. Sí podemos estar tranquilos, sí podemos tener seguridad, ser libres del temor, de la angustia, de la preocupación. Así que hoy el Espíritu Santo, Dios nos ha hablado para recordar que fuimos sellados con su Espíritu para poder hacer lo que Cristo hace, para dejar los miedos atrás y lanzarnos a lo que Dios nos está llamando a hacer. Hoy en día me tienen que mandar a callar, que si no aquí me tienen hablando 3 horas más. Porque tengo el apellido Centeno y los Centenos hablamos largo. Pero cuando comencé a predicar, me temblaban las piernas, bueno, de hecho me tiemblan las manos un poco, pero me temblaban las piernas, no sabía qué decir. Y entonces recuerdo la primera vez hace muchos años que tuve que dar una enseñanza de 15 minutos en un grupo familiar. Como era muy nervioso y muy miedoso, entonces escribí en una hoja de papel todo lo que iba a decir. Hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos en esta tarde reunidos para, bueno, y escribí todo al pie de la letra. Y ese día me paré con la hojita, con las piernas temblando, y leí, no levanté la cabeza para nada. Mis ojos estaban en la hoja. Para eso tenía de supervisora a mi tía Lidia en ese momento. Dura. No, mentira, de broma. Ella es un amor. Pero a lo que voy es, si yo me hubiese quedado con que yo no sirvo para eso, que me da mucho miedo y muchos nervios, no estaría hoy acá. Así que es hora de que se lance a hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Número 2, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a usted no se le olvide a quién le pertenece y las cualidades que Dios le dio. Recuerde lo que determina lo que usted puede hacer o no, son las cualidades que tiene recibidas de Dios. Y número 3, fuimos sellados con el Espíritu Santo para que aquí en la tierra podamos disfrutar del cielo, que es su presencia en nosotros. Póngase de pie, por favor. Usted ya sabe por qué debe orar. Usted ya sabe qué cosas lo están deteniendo. Usted ya sabe qué circunstancias o situaciones lo están limitando. Usted ya sabe qué personas, circunstancias, pecados, hábitos se han querido adueñar de usted cuando no le pertenece a eso. Y también seguramente ya sabe qué infiernos quiere cambiar por el cielo de Dios en su vida. Así que apropiese de esa verdad en esta mañana y va a comenzar a orar por eso.